Biomoléculas orgánicas, presentado por María del Carmen Ortiz Arcos, estudiante de la Tecnología en Regencia de Farmacia, UNAD CEAD Pasto. Presentado a Lucía Riascos, nuestra tutora. Septiembre de 2017, curso de Biología Molecular y Celular. Tipos de biomoléculas. Las biomoléculas o moléculas orgánicas son los bloques básicos de este mundo. Se dividen en 4 tipos principales, y estos tipos poseen diferencias estructurales o incluyen anexos con diferencias estructurales leves para crear las moléculas que constituyen el mundo orgánico. Cualquier producto natural está compuesto de biomoléculas. Encontramos a hidratos de carbono o glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Vamos a hablar de hidratos de carbono. La molécula orgánica compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Los hidratos de carbono o glúcidos se caracterizan por ser solubles en agua. Constituyen las biomoléculas biológicas del almacenamiento y el consumo de energía en un organismo. En los seres vivos, los glúcidos están como 1. Biomoléculas aisladas, 2. Asociadas a proteínas y lípidos. Clasificación de los hidratos de carbono. Encontramos que estos se clasifican según la cantidad de carbonos que contiene y por el grupo funcional aldehído a su estructura. Estos pueden ser monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Los monosacáridos solo tienen una molécula. Dentro de ellos están glucosa, la cual aporta la mayor parte de energía que necesita una célula, la galactosa y fructosa. Disacáridos están formados por la unión de 2 monosacáridos. Dentro de ellos están lactosa y sacarosa. Polisacáridos. Estos están formados por la unión de muchos monosacáridos. Dentro de ellos encontramos a glucógeno, el cual se encuentra en los animales y acumulan glucosa como reserva energética. El almidón. Están en las plantas y acumulan glucosa como reserva energética. Celulosa. Componen la pared celular de las plantas. Quitina. Forman el exoesqueleto de los artrópodos. Características principales y función de los hidratos de carbono. Dentro de las características encontramos que son fuente de energía, porque ayudan a la metabolización, de aportar calor, energía corporal, ayudan a evitar que las proteínas se utilicen como fuente de energía, previenen la cetosis, ya que los carbohidratos participan en el metabolismo lípido, como también intervienen en el buen funcionamiento del sistema nervioso central, ya que entre otras funciones los hidratos de carbono son utilizados como combustible para que se produzcan las transmisiones nerviosas. Son fuente de reserva de glucógeno. Los hidratos de carbono metabolizados en glucosa forman un depósito de energía denominado glucógeno, el cual este proceso se lleva a cabo principalmente en el hígado. Son necesarios para la formación de otras sustancias químicas que forman parte de los antígenos de membrana, como los nucleótidos, etc. Otro tipo de biomoléculas orgánicas son los lípidos. Los lípidos son un grupo de compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura, generalmente apolar como carbono, hidrógeno y oxígeno, que hacen que sean un poco solubles en agua. Están formados principalmente por ácidos grasos y glicerinas y otros alcoholes. Suelen clasificarse en glicéridos como aceites y grasas, fosfolípidos, esfingolípidos y glucolípidos. Céridas como ceras y esteroides y terpenos. Clasificación de los lípidos. Encontramos que se clasifican en lípidos saponificables y lípidos insaponificables. Dentro de los lípidos saponificables encontramos simples y complejos. Simples son los que contienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de ellos están los aciglicéridos,
Estos son cuando los sólidos se les llaman grasas y cuando los sólidos líquidos a temperatura ambiente se llaman aceites. Séridos, el cual forman ceras. Los complejos son los lípidos que, además de contener en su molécula carbono, hidrógeno y oxígeno, contienen otros elementos como nitrógeno, fósforo, azufre u otra biomolécula como un glúcido. Dentro de ellos son fosfolípidos, fosfoglicéridos, fosfoesfingolípidos, glucolípidos, cerebrosídos y gangliosídos. Los lípidos insaponificables son terpenoides, esteroides y prostaglandinas. Características y funciones principales de los lípidos. Sabiendo que los lípidos son moléculas muy diversas y unas están formadas por cadenas alifáticas, saturadas o insaturadas, en general lineales, pero que algunos tienen anillos llamados aromáticos. Algunos son flexibles, mientras que otros son rígidos o semiflexibles, hasta alcanzar casi un total de la flexibilidad mecánica molecular. Otros comparten carbonos libres y otros forman puentes de hidrógeno. La mayoría de los lípidos tienen algún tipo de carácter no polar, es decir, poseen una gran parte apolar o hidrofóbico, que le temen al agua o rechazan el agua, lo que significa que no interactúan bien con solventes polares como el agua, pero sí con la gasolina, el éter y el cloroformo. Estos cumplen funciones como energética, almacenar reservas de energía al interior de la célula, como grasa y triglicéridos. Estructural, componen las membranas celulares, como son los fosfolípidos y el colesterol. Protectora, actúa como impermeabilizante en las superficies vegetales como las ceras. Otro tipo de biomoléculas orgánicas son las proteínas. Las proteínas poseen una estructura química central que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada, de forma que nuestra estructura tridimensional. Esto les permite a las proteínas realizar funciones como guardan en las proteínas y se codifica el material genético de cada organismo, y en él se especifica su secuencia de aminoácidos. Estas secuencias de aminoácidos se sintetizan por los ribosomas para formar las macromoléculas que son las proteínas. Dentro de ellos existen 20 aminoácidos diferentes que se combinan entre ellos de múltiples maneras para formar cada tipo de proteína. La composición de las proteínas consta de carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, además de otros elementos como son el azufre, hierro y fósforo y el zinc. Clasificación de las proteínas. Las proteínas pueden clasificarse en tres grupos, debido a su función de forma y su solubilidad. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas. De forma cilíndrica, estas no son solubles en agua. Un ejemplo claro es el colágeno. Proteínas globulares. Estas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos. Hidrófobo en su interior e hidrófilo en su exterior, que son muy solubles en las soluciones acuosas. Un ejemplo claro es la mioglobina. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lípidas. Estas proteínas de membrana que están embebidas en la bicapa lípida poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. La proteína de membrana no son solubles en soluciones acuosas. Un ejemplo claro de esta proteína de membrana es la rodopsina. Características y función de las proteínas.
Sus características más comunes son: estas están formadas por la unión de varios aminoácidos. Los aminoácidos están unidos mediante enlaces pépticos. El orden y la disposición de los aminoácidos en una proteína dependen de un código genético. Están compuestos por carbono, hidrógeno, oxígeno. Su estructura primaria de proteínas es la secuencia de una cadena de aminoácidos. La estructura secundaria ocurre cuando los aminoácidos en la secuencia actúan a través de enlaces de hidrógeno. Estructura terciaria de las proteínas ocurre cuando ciertas atracciones están presentes entre hélices alfa y hojas plegadas. Estructura cuaternaria es una proteína que consiste de más de una cadena de aminoácidos. Principales funciones de las proteínas: anticuerpos, ayudando al sistema inmunitario a defenderse de los cuerpos extraños. Proteínas contráctiles, encargadas del movimiento y contracción muscular. Función enzimática, facilita o acelera las reacciones químicas. Proteínas hormonales, ayudando en el crecimiento o en otros procesos como el parto. Proteínas estructurales, están para dar soporte a los tejidos del cuerpo. Proteínas de almacenamiento de aminoácidos, son transportadoras de moléculas alrededor del cuerpo. Y vamos con el último tipo de moléculas orgánicas, que son los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas constituidas por carbono, hidrógeno y oxígeno, además nitrógeno y fósforo. Ya las hemos definido como polímeros formados por la unión de unos monómeros hidrolizables denominados nucleótidos. La clasificación de los ácidos nucleóticos. Estos se clasifican en dos tipos: el ácido desoxirribonucleico o ADN, el cual está formado por dos largas cadenas de nucleótidos enrollados en una doble hélice, como podemos observar en la imagen a nuestra derecha. En cuanto a componentes de los tipos de monosacáridos, aparecen la desoxirribosa, y de los 5 tipos de bases nitrogenadas están la adenina, la timina y la guanina. Ácido ribonucleico o ARN está formado por una cadena de nucleótidos. De los 2 tipos de monosacáridos aparecen la ribosa, y de las 5 bases nitrogenadas encontramos a la adenina, la citosina, la timina y el uracilo, como podemos observar en nuestra imagen a la derecha. Funciones de los ácidos nucleóticos. Entre ellas está almacenar y transmitir información genética. Mantienen la identidad de las especies. También mantienen las diferencias individuales dentro de la especie y de un individuo, ya que no es exactamente igual a otro de su misma especie. Es responsable de la diferenciación de tejidos y células dentro del organismo. Como estructura, función determinada por la expresión selectiva de ciertos genes. Realizan la síntesis proteica. Hacen la secuencia de cada proteína, la cual está programada en los ácidos nucleicos de la propia célula. También permiten la evolución por mutaciones. Aquí encontramos las referencias bibliográficas las cuales fueron utilizadas para obtener información acerca del tema de biomoléculas orgánicas. Esto ha sido todo en esta presentación. Muchas gracias por su atención.